Ok, listo. Entonces ya estás grabando, se supone, ¿no? Así es. Ok, bueno, pues comenzamos de parte del Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua. Queremos darle las gracias a los asistentes, sobre todo por tener el tiempo de tomar este tipo de talleres y sesiones que brinda pues conocimiento necesario para su quehacer profesional, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el objetivo de estos talleres? Pues nosotros buscamos en estos talleres, pues brindarles información con carácter científico sobre todo. En Chihuahua hemos observado que pues la mayoría de las corrientes o teorías psicológicas carecen de rigor científico de lo que se habla, o las currículas universitarias pues no cuentan con ese rigor. Entonces yo pienso que ahorita ya que somos licenciados o maestros o doctores en algún área de la psicología, pues es momento de capacitarnos y si a lo mejor estábamos errados en una teoría o haciendo prácticas poco científicas, pues es momento de cambiar y recapitular un poco de nuestra historia de vida. Esto les va a ayudar a que fortalezcan su perfil académico, tanto su perfil laboral, pues van a ser más interesantes aquellos perfiles que pues demuestren que son capaces de hacer cosas y que le saben hacerlas. Tienen la capacidad de hacer práctica en ello, ¿sí? Entonces yo creo que al mismo tiempo también dignificamos la labor del psicólogo, ¿sí? Es momento de dignificar el quehacer del psicólogo, que no nos vean ya como aquellos locos que quién sabe qué estarán haciendo y pues que otras ciencias pues nos den ese carácter también que nos corresponde de carácter científico, el estudio de la psicología. Entonces, es por eso que estamos empezando con lo básico, con lo que viene siendo la historia de la psicología, cuáles, cuáles son algunos eh, mm, algunas pautas de medición en la psicología. Todos estos talleres los estamos trayendo con esa finalidad, para que ustedes vayan aprendiendo poco a poco y se vayan empapando un poco de este conocimiento. Eh, Les recuerdo que todo lo que nosotros traemos en el Colegio de Psicólogos es totalmente gratuito, o sea, no nos interesa a nosotros alguna, algún se puede decir, remuneración económica o de algún tipo, ¿no? O sea, lo hacemos porque creemos en que la ciencia y la psicología tiene que ser impulsada entre todos nosotros y si no lo hacemos nosotros como psicólogos, pues quién sabe quién lo hará. Entonces nos corresponde. Yo creo que esa es una lucha que tenemos todos los psicólogos. Entonces, ese es el objetivo. Síganos en nuestra página. Vamos a estar sacando cursitos. Nunca tenemos la intención de generar o percibir económicamente algo. Sí, esa es alguna de las cuestiones. Les voy a dar algunas recomendaciones para la sesión esta que vamos a tomar. Si necesitan, pues hay que tener una buena conexión a internet. Si quieren participar, pues levanten ahí la manita y pues yo ahí voy a estar pendiente y le voy a avisar a René. Hay que evitar distractores como el celular, hay que poner el tiempo, hay que darle el respeto que se merece René porque está dándonos su tiempo y no se nos está cobrando por él, ¿sí? Entonces, este tipo de conocimiento, pues hay que apreciarlo y sobre todo este tipo de personas que no tienen, que son altruistas y están a favor del gremio. Hay que tomar notas, capturas de pantalla, está todo libre, pues hay que utilizar audífonos o silenciar el micrófono, por favor. De repente estamos en las sesiones y se escuchan ruidos, hay que silenciarlos de una vez y ya pues una vez que quieran hablar, pues levanta la manita y prenden otra vez el micrófono. Estaría padre que también activaran su camarita para conocernos, ir generando también comunidad. Es importante, yo creo que entre los psicólogos ir generando comunidad, compartir conocimiento, interactuar y generar, aparte de este conocimiento académico, pues generar amigos. Esa está en la intención del colegio. Bueno, eh, sin más, si quieres te dejo ya para que comiences un poco de quién es René Rincón
y te paso la batuta. Muchas gracias de parte del Colegio de Psicólogos, de todo el gremio. Te agradecemos mucho, René. Perfecto. Eh, pues muchísimas gracias por esa introducción. Ah, es un tema complicado, no complicado del que voy a hablar, pero es un tema un poquito aburrido si se hace de la forma incorrecta. Eh, porque es historia. Y usualmente la historia de la psicología, primero, no nos la enseñan. Y cuando nos la enseñan mal. Es muy complicado distinguir en qué momento entramos en el momento que estamos ahorita de la posmodernidad, ese momento de todo vale, esa cuestión de no necesitamos un objeto de estudio, todos esos elementos que se vuelven pues completamente, que hacen que nuestra práctica sea rara. Porque actualmente todavía existen profesores que te dicen no te comprometas, no te cases con una teoría. Todas valen, todas aportan, de todas puedes sacar algo, dependiendo del problema, tienes tú que elegir cuál es la mejor teoría, así de dependiendo el sapo es la pedrada, todas esas cosas que nos dicen sin tener en cuenta que la razón de que existan diferentes objetos epistémicos tiene un sentido histórico, tiene un sentido filosófico, en ocasiones tiene incluso un sentido político. Pero si no conocemos esto, pues entonces terminamos sin saber qué hacemos, sin saber por qué lo hacemos, sin saber cómo lo hacemos, pero haciendo como que hacemos. Así que ahorita lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, si me deja el host, este, pero más que eso, yo no soy una persona a la que me encante hacer diapositivas, ¿eh? Así que no esperen una gran genialidad. Algo que sí hice muy bonito es elegir fotos, entonces las fotos sí están bonitas. Este, pero pues bueno, vamos ahorita justo ahora sí ya puedo compartir pantalla, creo. Sí, correcto. Tengo principalmente imágenes, ¿no? Bueno, se me trabó acá el Zoom, pero Ah, mientras tanto. ok. Ya quedó. Ya se ve mi pantalla y me escucho bien. Sí, correcto, se ve la diapositiva ya. Perfecto. El nombre de la plática que les voy a dar es De Darwin a la psicología actual. Y es debido a un libro que yo les recomiendo muchísimo que todos ustedes lean, que se llama De Darwin al conductismo. Y el autor se apellida Boax, Boac, porque es francés. Se escribe Boaques. De Darwin a la psicología actual. ¿Por qué poner el punto de partida en Darwin? ¿Por qué no empezar en los griegos? ¿Por qué no empezar en Freud? ¿Por qué no empezar en cualquier otro punto? Porque Darwin es un parteaguas hacia lo que llamamos la psicología científica. Ustedes sabrán, todos los que están aquí presentes, que antes de Darwin, bueno, durante mucho tiempo antes de Darwin, durante el oscurantismo, durante la Edad Media, durante todas esas partes donde la iglesia tomaba el control, había dos cosas que eran ciertas y si no eran ciertas te obligaban a que creyeras que eran ciertas. La primera es que la Tierra es el centro del universo y la segunda es que el ser humano está por encima de todos los animales. Esas son dos cosas. ¿Y por qué creíamos esto? Porque la religión católica gobernaba el mundo del conocimiento, el mundo de la educación, el mundo de las ideas. Y entonces resulta que como Dios
creó al hombre en la tierra, pues la tierra es el centro del universo y el hombre es el ser más perfecto, porque fue creado no solo por Dios, sino a imagen y semejanza de Dios. Y como fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues no hay nada que sea más perfecto que el ser humano. Darwin rompe con este último elemento. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei aportaron mucho para que se rompiera el primer elemento. La Tierra no es el centro del universo. Es más, la Tierra es un puntito entre un microcosmos gigantesco. Eso rompió un elemento particular, una cosita particular. Ahora, la segunda, la del hombre, es al, bueno, pues ya las personas de la religión decían, bueno, está bien, ya, la tierra no es el centro del universo, pero al menos el hombre sí fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre sí es el ser más perfecto. Y si ustedes analizan cómo se estudiaba a la psicología antes, ¿qué era la psicología antes de Darwin? Era básicamente el estudio del ser humano. El estudio del ser humano, porque muchas de las personas que estudiaban lo psicológico decían que lo psicológico era la mente, era el alma, y que los animales infrahumanos no tenían alma o no tenían mente, que eran solo biología. Todo esto se unió para que llegáramos a un punto en el que Darwin sale y dice, oye, espérate, parece ser que los seres humanos no son seres distintos y perfectos a los seres humanos. Parece ser que más bien somos parte de un continuo. Parece ser que los seres humanos, pues tenemos ancestros en común con otros animales, no somos completamente distintos y diferentes. Parece ser. Pero pues vamos entonces a ver qué es lo que dice Darwin. ¿Cuáles son estos postulados iniciales de acá? Pero me gustaría comenzar la conferencia en sí con una frase de un libro también súper bonito y de un libro súper recomendado, que de hecho es el que todos citan para estudiar la historia de la psicología. O sea, si ustedes quieren saber cuál es el libro que habla de historia de la psicología, es este, el de Boring en 1950. Es una monstruosidad de libro porque sí habla de toda la historia de la psicología, pero es un librazo. Y aquí en ese libro hay una frase que representa muy bien por qué iniciar con Darwin. En este libro dice, la psicología norteamericana ha heredado su cuerpo físico del experimentalismo alemán, pero ha tomado su mente de Darwin. Y esta frase es gigantesca, porque dice, prácticamente ahí lo que está subrayando es, sin Darwin no existiría la psicología como la conocemos. Si quitamos a Darwin de la historia, bueno, y a Wallace, porque todos sabemos también que Wallace y Darwin ahí tuvieron un pleito de quién dijo primero qué. Es una historia hasta chistosa, ¿no? Porque Wallace le manda a Darwin su trabajo. O sea, Wallace todavía ingenuo le dice, oye, pues que yo admiro mucho a Darwin, le voy a mandar un trabajo que llevo mucho tiempo pensando y haciendo. Darwin recibe ese trabajo y se da cuenta que es exactamente lo que él quiere publicar. O sea, así, exactamente lo que él está diciendo es la selección natural, la continuidad de las especies. Es prácticamente idéntico. Wallace se lo mandó a Darwin. Y entonces Darwin dice, no me puede ganar Wallace. Tengo yo que publicarlo. Entonces le dice Darwin a Wallace, oye, fíjate que yo tengo algo muy similar para publicar. Dice, no, ¿cómo que sí?
Y entonces dicen, ya sé, ¿sabes qué? Si vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a este congreso gigantesco, los dos por separado ponemos nuestro puestecito ahí y pues a ver a quién le hacen más caso, a ver a quién le hacen más caso. Y entonces llegaron los dos, armaron su puestecito para hablar acerca de las diferentes ideas que hablaba cada uno desde su punto de vista, a ver a quién le hacían más caso, y al final resulta que los dos fueron completamente ignorados, ¿no? O sea, al final ni uno ganó, a los dos los ignoraron rotundamente. Pero lo importante de esto es que dentro de ese pleito, pues hay dos personas, y Boring está segurísimo de que si los quitamos de la historia, de que si Darwin no hace los descubrimientos que hizo, igualas tampoco, hoy la psicología sería otra cosa. Si quitamos a Darwin, bueno, mejor dicho, a las ideas de Darwin, la psicología, quién sabe qué sería, pero sería algo muy distinto. Ahora sí, en función de eso, pues comencemos con Darwin. Darwin, esa viejita ahí de la foto, que era una persona rica que se la pasaba navegando por todas partes. Es el equivalente a a los blancos, a los whitexicans de hoy que se la pasan viajando por el mundo. Ese era Darwin, un whitexican de los 1800. Era de dinero, le gustaba viajar y eso hacía. Nada más que era una persona que sí le gustaba viajar, pero que también pensaba, que también le gustaba descubrir, que también le gustaba escribir, que también le gustaba todo eso. ¿Y qué es lo que termina por hacer? Pues con base en muchos descubrimientos, algo a lo que podemos llamar paradigma evolutivo. Cuando nosotros antes de Darwin nos preguntábamos, oigan, ¿y por qué las personas son distintas, ¿no? ¿Por qué los animales son como son? Pues podíamos responderlo de varias maneras, ¿no? Lamarck decía que era por esto del uso y el desuso, ¿no? Si usábamos mucho una parte, pues esa parte cambiaba. Y el ejemplo típico era el del cuello de las jirafas, ¿no? Como están altas las ramas de las que comen las jirafas, pues las jirafas se tenían que estirar. Y como usaban mucho el cuello, pues este cambió hasta ser muy largo para que alcanzaran las ramas de los árboles. Así, esa era la ley simple, la marquiana, ¿no? Pero Darwin descubrió que no. Y entonces postuló algo que se llama evolución. La evolución habla de cómo nosotros cambiamos, ¿vale? El paradigma evolutivo significa que lo que Darwin quería explicar es por qué cambiamos, por qué evolucionamos, por qué tenemos nosotros pulgares y otros no, por qué unos tienen el cuello largo y otros el cuello chiquito, por qué unos tienen patas largotas y otros patas chiquitas, por qué unos no tienen párpados y otros sí, ¿por qué? Evolución. Pero también hay un origen, y lo que postula Darwin es que hay un origen común. Eso es algo que nadie había dicho. Y esto ha tenido un doble elemento, ¿no? Por un lado, nos ha ayudado a saber que estamos emparentados, no en un sentido literal de familia, sino que pues venimos de ancestros comunes. Eso es lo que muchas personas malinterpretan, ¿no? Y que dicen, ay, si yo no vengo de los changos, nadie dijo que venimos de los changos, nadie. Lo que decimos es que tenemos ancestros comunes y que de esos ancestros comunes, una de las especies más cercanas a nosotros en este respecto de ese ancestro, pues sí, son los simios, orangutanes y algunos otros animales. Pero no dice que venimos de los changos. No dice eso. Darwin nunca dice eso. Entonces esto, un origen común. Otra cuestión que parte de este mismo de hay un origen común es que hay diversificación de las especies.
O sea, sí, dentro de ese tenemos, por ejemplo, aves, pero no todas las aves son iguales. Cada ave va desarrollando sus propios elementos específicos para adaptarse a su propio contexto, a su propio ambiente. Entonces, esto de diversificación de las especies es no porque diga caballo, significa que hay un solo tipo de caballo. Dependiendo de en dónde esté el caballo, va a desarrollar diferentes cosas, va a desarrollar diferentes tonalidades, diferentes funciones, diferentes formas de hacer la digestión, diferente todo. Y por eso tenemos diferentes especies. Aunque nos llamemos caballos a todos, no todos los caballos son iguales. Aunque los llamemos aves a todos, no todas las aves son iguales, porque se diversifican en función del ambiente específico en que se desarrollan, del ambiente específico al cual deben de ajustarse. Y ya con esto tenemos tres, evolucionamos, o sea, cambiamos con el tiempo nuestras características. Tenemos un origen común, venimos de ancestros comunes, venimos del mismo lado, voy a decirlo así entre comillas, para que no digan que yo también digo que venimos de los changos, pero sí, venimos de un origen común. Ya de allí se va diversificando y se van haciendo ramas en este árbol gigantesco de especies. Y aún dentro de estas diferenciaciones entre familias, entre animales, hay subramificaciones. ¿Por qué? Porque hay diversificación según las especies. Y este proceso no es espontáneo. No es que una jirafa se fue a dormir y al día siguiente ya tenía el cuello de 3 metros. No es que, que una especie de mono se fue a dormir y al día siguiente despertó con ya caminando erguido y con pulgares y con su iPhone en la bolsa. No, no es así de espontáneo e inmediato. Es gradual. Por eso ahí dice gradualismo. Es un proceso gradual que toma tiempo. A veces cientos de años, a veces miles de años. Es un proceso gradual. Y el punto clave del paradigma evolutivo de Darwin es la selección natural. ¿Y por qué es clave? Porque primero requiere de sí en este punto espontaneidad. Pero espontaneidad ¿en qué sentido? Nace un animal con un gen chuequito, pero que por ese gen chuequito, que por alguna razón se enchuecó, tiene alguna ventaja para sobrevivir en el medio ambiente. Y se reproduce. Y nace otro que tiene también chuequito ese gen. Y ese otro se reproduce. Y así empiezan a nacer muchos con genes chuequitos. Pero esos genes chuequitos les dan una ventaja por encima de sus pares que no tienen ese gen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que no tienen ese gen empiezan a morirse. Y los que sí lo tienen sobreviven. Y como sobreviven, se reproducen. Eso es la selección natural. Y eso de que sea espontáneo ese cambio genético, azaroso, le gustó mucho a William James, pero me estoy adelantando. ¿Por qué es importante entender el paradigma de Darwin? Porque si no lo entendemos, no podemos entender por qué tuvo el impacto que tuvo. No lo podemos entender. Entonces, los voy a repetir porque es bien importante que los tengan presentes. Paradigma evolutivo de Darwin nos explica por qué evolucionamos, por qué cambiamos. Dos premisas importantes. Un origen común. Tenemos un origen común, venimos de un ancestro común, donde poco a poco nos vamos diversificando, muy poco a poco, muy gradualmente. Y a este proceso, por medio del cual poco a poco nos vamos diversificando, se le llama selección natural.
donde, tal como muchos lo decimos, el más apto sobrevive. Espero que no haya dudas hasta aquí. Si tienen dudas, levanten la manita para que las vayamos resolviendo sobre la marcha y no nos esperemos hasta el final si no entendieron nada. Y hay un texto específico, uno, uno, que en específico le atañe a los psicólogos. O sea, tienen que leer sí o sí como psicólogos el origen de las especies de Darwin. Ese no es opción. Pero uno que es todavía más obligatorio por ahora sí el impacto directo sobre la psicología que tuvo es el de la expresión de las emociones en el hombre y los animales. Porque Darwin en sus viajes se dio cuenta que los animales parece ser que expresan emociones, parece ser que se enojan o que se ponen tristes o que sonríen. Todos los que tienen perritos o gatitos, bueno, los gatos no, a los gatos les da igual, pero también todavía. Pero si tienen perros, ustedes los ven y pueden decir, ah, caray, mi perro se ve triste. Sí, antropomorfizando la conducta del perro, que ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero pueden decir, ah, mira, parece que está contento. Ah, está como triste. Oye, mira, tiene las orejitas levantadas. Eso significa que está contento, ¿no? Oye, ¿por qué ahorita que no ha comido, pues tiene las orejitas hacia abajo y está ahí hecho bolita? Y Darwin notó esto en muchas especies, que parecía ser que mostraban emociones dependiendo a cosas que ocurrían. Y vio especies que se les moría a uno de su especie y se ponían al lado y lo cargaban y lo abrazaban y lo enterraban y vio ritos y vio a otros que hacían muchas cosas cuando uno se moría o cuando uno nacía, que las mamás cuando veían peligro se ponían enfrente del león para proteger a las crías y muchas de estas cosas. Y entonces dijo, a ver, independientemente de qué tipo de animal sea, ya seamos hombres o no humanos, hay tres cosas que están presentes: reflejos, hábitos e instintos. Reflejo en el sentido tradicional que todos conocemos, como esas actividades hereditarias que son comunes a toda la especie. Por ejemplo, ese de que nos pegan en la rodillita y si todo nuestro organismo biológico está bien, nuestra piernita patea. Ese de que si nos da una lucecita en el ojo y nuestro organismo biológico está bien, se dilata la pupila o se contrae, mejor dicho. Eso de que cuando nacemos, ese reflejo del bebé de que si le pones algo en la boquita, lo busca y succiona. Esos reflejos son actividades, son conductas, son cosas que hacemos, pero por especie, las heredamos y las compartimos todos los seres que pertenecemos a la misma especie. Y entonces Darwin dijo, hay que dividir en tres la conducta. Aquí, ojo que estamos hablando de conducta. Una son la conducta refleja o los reflejos, pedacitos de conducta que son heredadas y que se comparten entre todos los miembros de la misma especie. Pero hay otros que son hábitos, y estos son especialmente particulares porque Darwin dice, son conductas creadas por medio de la práctica ejercitiva y a través de las leyes de la asociación. Ahorita a lo mejor a ustedes no les sorprende nada, hasta dicen, eso ya lo sabemos. Sí, ya sé que ya lo saben. El punto es que cuando Darwin lo dice por vez primera en muchísimo tiempo, o una de las primeras veces, esto incluye tanto a humanos como a no humanos. Con esto Darwin está diciendo, los animales no humanos también son seres psicológicos, ¿eh? También son seres que aprenden,
Son seres a los que les aplican las leyes de la asociación. Y eso no es poquito, eso es muchísimo, porque es eso lo que hizo que cambiara la psicología. Y un tercer tipo, los instintos. ¿Y qué son los instintos? Son conductas heredadas expresadas de acuerdo a cambios ambientales específicos. O sea, también es conducta biológica, al menos eso dice Darwin. Es conducta biológica, pero que se expresa no a manera de reflejo, sino de acuerdo a un contexto. Estos tres elementos lo que nos están diciendo es, las tortugas son seres psicológicos, las ratas son seres psicológicos, los canguros son seres psicológicos, los animales no humanos son seres psicológicos. O sea, el ser humano no es único, ni perfecto, ni más que ningún otro animal que esté parado sobre la faz de la tierra. El ser humano no está, como muchos dicen, más evolucionado. No, esto es importantísimo, porque nos está bajando del pedestal en el que estábamos los humanos y nos está diciendo, son ustedes exactamente lo mismo que cualquier otro animal parado sobre la faz de la tierra. Ni son más ni son menos. Ni la tortuga es más ni es menos, ni el conejo es más ni es menos. Somos todos iguales, al menos en estos sentidos evolutivos, porque todos estamos lo más evolucionados posibles que podemos estar, dado nuestro contexto. Soy muy enfático en esto, por lo que les comenté. Esto cambió la psicología. Esto cambió la forma de ver lo psicológico. Y a uno de los que primero influyó y que quiero hablar para pasarlo rápido, pues es Freud. Freud dijo tantas veces, y lo dijo en un buen de textos, hablando del narcisismo, ¿no? Ahorita está de moda, pero Freud lo habló desde hace mucho tiempo y decía que el ser humano tiene dos narcisismos muy importantes. El narcisismo de creer que está en el centro del universo y el narcisismo de creer que es más que todos en la Tierra. Que Copérnico y Galileo Galilei lo bajaron y le quitaron el primer narcisismo, le golpearon en el ego con el primer narcisismo. Y que Darwin los golpeó en el ego de este segundo aspecto narcisista. Y Freud era una persona que basó gran parte de su teoría psicosexual en los postulados de Darwin. Si ustedes revisan la autobiografía de Freud, no la biografía o alguna de las biografías, la autobiografía, la que él mismo escribió, se van a dar cuenta que Freud algo que dice es, yo desde que vi que existía Darwin y que lo leí, dije, oye, este hombre va a cambiar la forma en que la humanidad habla de sí misma. Y en efecto, justo eso fue lo que hizo, las parte de las consecuencias de lo que hizo Darwin. Pero bueno, ¿en qué podemos ver nosotros estos trabajos de Freud, la influencia de Darwin? Si ustedes analizan el aparato psíquico de Freud, pues está dividido en tres elementos: el ello, el yo y el superyo. El superyo es cultural. Sí, se internaliza, pero es cultural. Es una forma de autorregulación dada por un aspecto cultural. El yo, pues es un aspecto consciente a lo que yo tengo acceso y lo que yo hago y lo que termino ya por realizar. Pero el ello es instintivo,
dice Freud. Es nuestro deseo, son nuestros deseos y es inconsciente, instintos. Y Freud mismo lo dice, o sea, no estoy yo aquí armando una teoría conspirativa de, que es la misma palabra, no, 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 Freud lo dice. Freud dice que su ello era una parte de incluir los instintos de Darwin, pero que como en el ser humano es un ser socializado, es un ser moral, pues los instintos no pueden darse así como así. O sea, si un animal tiene ganas de ir al baño, va y se orilla. El ser humano no puede hacer eso. El ser humano tiene que luchar contra sus instintos para ajustarse a los aspectos sociales. Tiene que reprimir los instintos, porque si no reprime los instintos, no funciona una sociedad. Si el perrito anda en celo, va y busca montar a cualquier perrita que se encuentra por la calle. El ser humano cuando está en celo no puede hacer eso, porque no funcionaría la sociedad. Tiene que reprimir esos instintos. Ahora, todos los instintos del ser humano, dice Freud, ¿de qué naturaleza son? Son de naturaleza sexual. Y sexual no en un sentido meramente de coito, sino sexual en un sentido general, donde la palabra sexualidad hace alusión a todos los aspectos instintivos que tenemos como especie, porque lo que queremos es sobrevivir. Freud entonces hace una suerte de traducción de varios términos darwinianos para explicar por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué tenemos que volver inconscientes los instintos, por qué tenemos que reprimirlos. Y utiliza muchos aspectos de la cultura. Pero Freud entonces aquí nos habla y retoma mucho de Darwin para dar cuenta de su teoría psicosexual. E insisto, no es una teoría conspiranoica. Lean la autobiografía de Freud y él mismo lo dice en muchísimos pasajes. Así de yo retomé esto de Freud. Ahora, ya pasando y dejando a un lado a Freud, Darwin permitió algo, el establecimiento de algo súper grande y súper bonito, que es la psicología comparada. ¿Y qué diablos es la psicología comparada? Se estarán preguntando ustedes. La psicología comparada es ese establecimiento de por qué nos comportamos como nos comportamos, tanto en humanos como en animales. Y ver qué tanto de lo que hacemos se parece a lo que hacen los animales. Y ver qué tanto un modelo animal puede explicar lo que hacemos los humanos. Esto dicho muy simplificadamente y con un lenguaje muy laxo. Pero es esto. La psicología comparada se basa, justo como el nombre lo dice, en comparar animales infrahumanos con humanos para ver qué tenemos en común y qué no tenemos en común, en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. La psicología comparada, entonces, parte de varias cosas. Aquí al que tenemos hasta la derecha es William James. William James es el padre del funcionalismo. Y el funcionalismo de William James en específico, él es el primero en escribir un libro que tenga por nombre Principios de Psicología. El primerito en decir, yo les voy a decir qué tiene que estudiar la psicología. Darwin les llamaría animales infrahumanos, nada. Es algo que digo yo para diferenciar cuando hablo de humanos y cuando no. Pero pues, para Darwin son humanos, son animales, o sea, somos animales.
Hay varias dicotomías que se hacen, ¿no? Animales racionales e irracionales, pero pues no tiene sentido eh, esta dicotomía. Infrahumanos y humanos, pues no, porque es poner a los animales de nuevo por debajo del ser humano. Por eso es infrahumano. Usualmente la que yo utilizo para ser un poquito más preciso es animales no humanos. Pero pues de pronto digo infrahumanos para que sea más rápido, ¿no? Pero sí, yo creo que la más precisa y cercana a lo que Darwin diría sería animales no humanos, eh, para hacer esta diferenciación. Pero bueno, William James, como padre del funcionalismo, justamente hablaba de una especie de adaptación de la mente. Hablaba de selección natural, pero en la conducta. Y William James decía, a ver, si tú llegas con, si tú vas caminando por un camino y te tropiezas, pues ya sabes que eso de caminar por esa partecita específica termina en que te tropieces o te caigas. ¿Qué es lo lógico? Que esa respuesta se extinga y surja otra respuesta, no respuesta, otra conducta diferente que haga que no te tropieces. Y él utilizaba la palabra extinguir como analogía a que se extinguen las especies, a que se extinguen especies específicas o animales específicos. Supongo que, podría yo suponer que de ahí la retomó y por eso eligió extinción también, Skinner y Watson, pero sería mucha suposición. Pero eso decía William James, justo eso decía William James, que nosotros, nuestra conducta, se extinguen las que no tienen las consecuencias deseadas y se mantienen las que sí tienen las consecuencias deseadas. Una especie de selección natural de la conducta. Bueno, no de la conducta, porque William James le echaba toda la culpa a la mente. Pero fíjense que William James no hablaba de la mente como un elemento sobrenatural. William James no decía que era un elemento trascendental, un fantasmita ahí escondido. William James lo que decía era que los seres humanos, digo, la mente era como un órgano, que la mente era un órgano, que también había evolucionado como el resto de los órganos. Aplicaba la evolución darwiniana a la mente y la veía como un órgano más. Y además de verla como un órgano más, pues William James hablaba de que se extinguían las respuestas, las conductas no adaptativas o las conductas inadaptativas, o sea, las conductas que no te permitían adaptarte a tu medio ambiente y se mantenían las respuestas adaptativas. Y daba esta metáfora de la adaptación e inadaptación. Es una metáfora directa de los planteamientos darwinianos, directa. O sea, casi que ni es metáfora, casi que es analogía. Pero eso decía William James. Por otro lado, aquí mismo, tenemos a Romanes, que es el de la primera foto. Romanes hizo algo bien bonito. Fue el primero en hablar de la mente animal. El primero. Ese fue Romanes. ¿Y cómo le hizo para hablar de la mente animal? Publicó un libro. O sea, ustedes están bien acostumbrados a meterse al YouTube, buscar videos de gatitos y ver esos videos de gatitos. Y ver cómo el gatito abre la puerta, ver cómo el gatito aprieta para tomar agua, ver cómo los perritos dan vueltas y brincan, ver cómo los elefantes se paran en dos patas. Todos ustedes lo pueden ver allá en TikTok, lo pueden ver allá en YouTube. Bien fácil.
De hecho, es de los videos, digo, sí, de los tipos de videos, las categorías de videos que más visualizaciones tienen. Ver a los animales haciendo cosas chistosas o haciendo cosas muy inteligentes. Pues Romanes hizo eso. Romanes escribió un libro en el cual escribía casos que personas le contaban de animales siendo inteligentes. Y entonces decía, el gatito que abre la puerta. Hay un gato en tal lugar que en este momento y que aprendió a abrir la puerta de esta manera y hace esto. El gatito que lava sus frutas, ¿no? Hay un gato que lava las frutas y que le hace así. Eso fue lo que hizo. Un libro recopilatorio de anécdotas de animales de la época haciendo cosas inteligentes. Eso fue lo que hizo. Y ustedes dirán, ¿qué es lo grandioso de eso? Que para él esa era una forma de inteligencia. Y hablar de una forma de inteligencia significaba que los animales tenían mente, la mente animal. Romanes fue el primero en darles ese atributo a los animales, el de tener mente. Y en medio tenemos a una personita que se llama Hal, no el de Malcolm, el de en medio, este es otro Hal. Este Hal fue de los primeros que empezó a realizar experimentos con animales para entender cómo se comportaban y por qué se comportaban de esa manera, para entender cómo aprenden los animales. Hal fue de los primeros, si no es que el primero, que empezó a hacer experimentación animal controlada, con laberintos como empezó la investigación animal, pero fue el primero de los primeros. Estas tres personas, William James, Romanes y Hal, son los fundadores de lo que se le conoció después como psicología comparada. Los primeros que dijeron los animales también tienen mente. Los primeros que dijeron hay que estudiar a los animales. Los primeros que dijeron la conducta de los animales no es únicamente reflejos e instintos. Obviamente, en el ámbito ya de la psicología, porque Darwin lo hizo, pero desde la biología. Ya en la psicología, a estos tres les debemos que se iniciara una serie de efecto mariposa que culminó con el conductismo. Pero ¿cuáles son los antecedentes directos del conductismo derivados de Darwin? Dos personas, Thorndike, que se encuentra a su izquierda, y Morgan, que se encuentra a su derecha, el barbudo. Thorndike publicó un libro bien bonito que se llama Animal Intelligence, Experimental Studies. No sé si está traducido al español, yo diría que a lo mejor sí, y yo lo traduje porque justo el título significa Inteligencia Animal, Estudios Experimentales. En ese libro, Thorndike no solamente ponía un montón de experimentos con pollitos, con peces, porque todos conocen los experimentos con gatos que hizo Thorndike, ¿no? La caja problema y con gatos. Pero Thorndike experimentó con varias especies. Thorndike experimentó con pollitos, con peces, con monos, con perros, con gatos. Es muy amplio las especies con las que hizo sus estudios experimentales Thorndike. Y sobre todo, lo importante o de las cosas más importantes es que llegó a dos principios de la conducta generales. La ley del uso y desuso, la conducta que usamos se mantiene en la memoria, las cosas, las conductas que no usamos se olvidan, ley del uso y del desuso, y la más famosa, que es la que todos ahorita deben de estar gritando a sus pantallas, la ley del efecto, donde postula que
toda conducta que tenga consecuencias placenteras se aprenderá más rápido. La ley del efecto. La ley es dada por las consecuencias. Digo, la conducta es dada por sus consecuencias. Mismo que ya suena a Skinner mucho. Ley del uso y desuso, ley del efecto. Y Morgan, del otro lado, que vean la fecha, 1896, publica un texto que se llama Habit and Instinct, hábito e instinto. Y este texto es importantísimo y vital para la formación del conductismo, porque Morgan lo que hace es decir, los hábitos son conducta aprendida, los instintos son conducta biológica, los instintos le tocan a los biólogos, los hábitos le tocan a los psicólogos. Que de nuevo, yo sé que a lo mejor ustedes dicen, pero eso es obvio, no, no, no era obvio cuando lo dijo Morgan. Cuando lo dijo Morgan, era como estar nadando a contracorriente, porque él lo que dijo es, a los psicólogos nos toca estudiar a los animales. Eso fue lo que dijo Morgan en ese libro. Y todavía eso iba en contra del estructuralismo, por ejemplo. Era ir a contracorriente del estructuralismo. Era ir a contracorriente del psicoanálisis. Era ir a contracorriente de muchos movimientos que estaban surgiendo. Era ir a contracorriente, por ejemplo, de Piaget, ir a contracorriente de Vygotsky, que Vygotsky tiene textos donde analiza los experimentos de Kohler en monos y dice, no, eso no es psicología. Los monos no están exhibiendo conducta psicológica, los monos están exhibiendo conducta instintiva. Eso decía Vygotsky. Vygotsky decía que los animales no humanos, incluidos los chimpancés que ya desde entonces se sabía que estaban súper emparentados, él decía, no, eso no, eso no es psicológico. Eso decía Vygotsky. Piaget ni se diga. O sea, esto que dijo Morgan era nadar e ir en contracorriente de de muchos, la mayoría de movimientos de psicología que había en ese momento. Y Morgan dice que creen que sí nos toca a nosotros, psicólogos, o bueno, que sí les toca a los psicólogos estudiar a los animales. Y luego Thorndike publica varios estudios y lo sintetiza en este libro diciendo, y fíjense que miren, los animales aprenden a resolver problemas. Y no solo aprenden a resolver problemas, tengo datos, tengo curvas de aprendizaje, tengo tiempos de reacción. ¿Y qué creen? Que tengo a gatos haciéndolo, pero también tengo a peces haciéndolo. Y que tengo a perros haciéndolo, pero también tengo a pollitos aprendiendo. Parece ser que la complejidad de la especie no significa que aprendan más o que aprendan menos. Siguen aprendiendo. Y Watson mismo dice que estas dos personitas, Thorndike y Morgan, fueron vitales para el desarrollo del conductismo. Obviamente Pavlov también, pero a Pavlov lo pongo aparte porque pues, él era médico, reflexólogo, él su descubrimiento lo hizo desde otra área, distinta. Pero sin estas dos personas, en Norteamérica, derivadas del trabajo de estas tres personas, derivadas del trabajo de esta persona, no existiría el conductismo. Por eso es que Watson surge de todo esto, surge en este movimiento. Lee lo que escribe Pavlov en Rusia, lo que escribe Bekhterev, lo que escribe Sechenov, lee a Thorndike, lee a Morgan, lee a Darwin y dice, ah, caray,
como que estamos haciendo las cosas mal. Y miren que Watson fue criado psicológicamente, académicamente, en el funcionalismo. Su maestro fue Engel y Dewey. De nuevo, no Dewey el de Malcolm el de en medio, otro Dewey. Pero él creció en todo este ambiente y se nota un poquito. Porque cuando dice, ¿qué fue la grandiosidad, lo grande, lo distinto que hizo Watson? Decir, ¿para qué estudiamos la mente si no más viendo la conducta basta? Que de nuevo, a lo mejor, bueno, ahí sí ya no me comprometería. ¿Qué iba a decir? Para ustedes les parece, pero no, todavía hay mucha gente que dice que la mente tiene sentido. Eh, pero Watson lo único que dijo, ¿para qué estudiamos un fantasma? Mejor estudiemos lo que sí vemos. ¿Y qué vemos? La conducta. ¿Para qué nos metemos allí a interpretar y a ver y hacerle al cuento? No, veamos la conducta. Y esa la podemos ver en todos los seres psicológicos. Y entonces, esta fue la cosa chiquita y gigante a la vez que hizo Watson. Porque Watson retomó la metodología de Pavlov, retomó la metodología del condicionamiento clásico, pero las explicaciones que empezó a dar, pues ya no eran fisiológicas, ya eran de estímulo, de respuesta, pero ya no explicadas por irradiación ni cosas así, sino retomando un poquito la ley del efecto y definiendo conducta como el hacer del organismo en relación a su... Ojo que utilizó la palabra organismo, no persona, no humano, organismo, incluyendo y legitimizando ahora sí el estudio de la conducta de animales humanos y no humanos. Watson, ahora sí, hizo todo eso. Y obviamente, pues surge otra figura por allí no tan conocida, que es Cantor, porque sí, Cantor fue antes de Skinner. Cantor empieza a hablar de psicología antes de Skinner. A lo mejor ustedes leen críticas que hace Cantor al conductismo. Si ustedes leen el libro de la ciencia de la psicología de Cantor y Smith, hay un apartado donde critica el conductismo y dice, es que el conductismo se enfoca nada más en la conducta, pero la conducta es lo que hacen los organismos, pero eso que hacen los organismos, pues no es necesariamente psicológico. Hay que hablar del hacer del organismo, sí, en relación a su medio, pero no del hacer, porque pues, el hacer es hasta el movimiento de un riñón, y empieza a criticarlo. Y a lo mejor dicen, pero eso no es lo que dice Skinner. Pues no, porque esa crítica la hizo Cantor a Watson. Cantor, desde 1902, 3, 1910, ya estaba haciéndole críticas a Watson. Watson apenas había publicado su primer artículo y ya estaba Cantor ahí diciéndole, no digas tonterías, Watson, hay que hacer las cosas bien. Y ya desde entonces estaba viendo esto. Cantor fue la segunda persona en la historia de la psicología en publicar un libro que se llamara Principios de la Psicología. El primero fue William James, el segundo, Cantor. Y Cantor hablaba de la interconducta. Decía, a ver, sí, está padre, retomemos a Darwin, porque en el aspecto biológico y de entender a las especies animales y todo eso, y su conducta, y su desarrollo, y su contexto, nos sirve muchísimo. Así que sí, traigan a Darwin, échenlo a la bolsa. Pero él, en lugar de aventar a la bolsa a otras personas reflexólogos, a los reflexólogos, Cantor dijo, la reflexología, este, este, digo, no me traigas a la reflexología rusa, es mecanicista, es en corto. ¿Qué no estás viendo que la física, ya hasta la física ya cambió el modelo mecánico?
La física ya no trae un modelo mecánico, la física ya trae un modelo de campo. ¿Por qué? Porque si hasta el movimiento de tirar una bola de boliche y soltarla aplican 30 procesos distintos de acuerdo a la gravedad, la aceleración, velocidad, altura, densidad, aire, que en la conducta humana no intervenga todo eso, pues no digas tus cosas. La psicología, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Tiene razón Freud, está determinado. Tiene razón Watson, está determinado, pero no está determinado ni por lo que dice Freud ni por lo que dice Watson. La conducta está determinada por una serie de factores disposicionales, situacionales e históricos que interactúan simultáneamente en cada cosa y segundo y momento en que nosotros nos comportamos. Esto lo dijo antes que Skinner dijera sus cosas, pero todos lo ignoraron, ¿no? Entonces pasamos esto. Porque mientras Cantor seguía diciendo ahí como loquito de la central todas sus cosas y echando críticas, pero todos lo ignoraban, Skinner criticó también a Watson, pero él se agarró fuerza. ¿Y por qué Skinner se agarró fuerza y Cantor no? Porque Cantor dijo, no voy a hacer ni un solo experimento hasta que la teoría esté bien hecha. Y Skinner dijo, miren lo que encontré en mis ratas, vamos a aplicarlo. Entonces empezó a aplicar cosas, empezó a hacer más experimentos y pues empezó obviamente a generar un montononal de cosas, ¿no? Adrián Figueroa dice, Cantor desarrolla a profundidad lo que entiende por determinado. Sí, pues esa es una postura determinista. El interconductismo es una postura determinista. ¿Qué significa que sea una postura determinista? Significa que lo que hacemos está determinado. Eso es lo que significa. Que lo que hacemos no es azaroso, que lo que hacemos no es espontáneo, que lo que hacemos no es independiente de nuestra historia, contexto y disposicionales. Nuestra conducta está determinada. Lo que hacemos no es al azar ni es espontáneo. Y lo mismo dice Skinner. Y lo mismo dice Freud. Aunque suene raro meterlo en esta tercia, pero los tres hablan de un determinismo. Cada uno lo explica por razones distintas, pero un determinismo a fin de cuentas. Ah, ya no alcanzaré la otra cosa que sí. ¿Puedes repetir los criterios de determinación de Cantor? Bueno, pues no son criterios como tal, pero dice, la conducta está determinada por tres aspectos. Factores disposicionales, factores situacionales y factores históricos. Son las tres cosas que determinan la conducta. Este, son las tres cosas que determinan la conducta. Pero bueno, Skinner, él sí le da sus pataditas a Watson, sí le da su zape y le dice, no sea tonto, la conducta no es el hacer del organismo en relación a su solamente. Lo psicológico es la conducta, pero la conducta definida como este. No es cierto. La definición de Watson era nada más el hacer del organismo. Eso es lo que decía Watson que era la conducta, el hacer del organismo. Y por eso Cantor le da sus patadas. ¿Cómo que el hacer del organismo? O sea, parpadeo sin darme cuenta por razones ajenas a mi aprendizaje a veces. Mi corazón late y está haciendo algo. Hago digestión y estoy haciendo algo. Pero eso no es psicológico. Entonces, por eso le dan sus pataditas. Skinner dice, no, no seas sope, Watson. Lo psicológico no es el hacer del organismo, sino que es el hacer del organismo en relación al medio ambiente, en relación al contexto. Si eliminas la relación entre lo que hace y el organismo, pues ya no estás estudiando psicología, estás estudiando otra cosa, estás estudiando o al organismo o al ambiente, pero no la conducta, al menos no la conducta psicológica. Y Skinner retoma un buen
este, un buen de definiciones de reflejo, y también se lee a Pavlov, y también se lee a los reflexólogos rusos, y se lee a Pavlov, y se lee a Watson, y también se lee a Darwin. Y dice, sí, échame a Darwin allá a la bolsa. Pero Skinner dice, pero también aviéntame a los reflexólogos rusos. Y yo, mira, ¿qué crees que acabo de encontrar? Que si le doy consecuencias a mis ratitas, hacen cosas que no hacían. Y entonces postula su teoría de condicionamiento operante. Dos tipos de condicionamiento, respondiente y operante. El condicionamiento respondiente, pues aquel en el cual el organismo simplemente ajusta lo que hace a los cambios en el medio ambiente. Y el operante es en el cual el organismo opera sobre el medio ambiente y genera esos cambios. En uno la conducta es pasiva, únicamente respondo a los cambios en el ambiente. En el otro la conducta es activa, yo genero cambios en el ambiente. Y con estos dos procesos, que son de la misma complejidad, pues empieza a hacer esos cambios. Pero lo más importante en el pensamiento skinneriano y donde vuelve a entrar Darwin, es en que Skinner decía que había tres diferentes criterios para hablar de lo psicológico. Está la selección natural, que es la base conductual. Eso explica la base conductual de las especies. Si no hay una base biológica, si no hay una base conductual, pues no podemos aprender nada. ¿Y qué nos explica esa base conductual? La selección natural, en términos de reflejos e instintos. Después ya hay algo que ya no es biológico, hay algo que ya es psicológico, que es explicado por el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Bueno, el condicionamiento respondiente y el condicionamiento operante. Son esos dos elementos los que están ahí flotando. Pero falta otro en el caso de los humanos. ¿Por qué? Pues porque si únicamente aprendemos a lo largo de nuestra vida y luego nos morimos y el siguiente que nace tiene que volver a aprender de cero todo en su vida, pues eso significa que siempre empezamos de cero. Así que dice, en el caso de los humanos hay un tercer elemento, que es la selección cultural, donde uno aprende y lo transmite. Y así ya le ahorra tiempo a otro, la selección cultural, que es una metáfora directa, de nuevo, a Darwin. ¿Podrías hablar de la diferencia entre lo social y lo psicológico? Esa es una buena pregunta. Lo social y lo psicológico, nosotros lo podemos diferenciar dependiendo de distintos criterios que han ido cambiando. Pero en específico, cuando hablamos de lo social, ¿puedes repetir los tres criterios? Bueno, repito los tres criterios. Selección natural, la selección conductual, que podríamos llamar, que es la ya aprendida, el condicionamiento clásico y operante, y la selección cultural. Son los tres elementos, el biológico, el psicológico y el social. Ahora sí, diferencia entre lo social y lo psicológico. Muchos dicen, o bueno, algunos dicen, que lo que diferencia lo psicológico de lo social tiene que ver con el que logremos transmitir de generación en generación lo que aprendemos como especie. Hasta ahorita se sabe 100% que los seres humanos podemos transmitir nuestro conocimiento a las generaciones nuevas. Se ha sabido de algunas cosas chiquitas en el caso de monos, orangutanes, etcétera, pero no se dice que sea social como tal o cultural como tal. Ya ahí depende mucho de los criterios. Por ejemplo, ese es un criterio, ¿no? Cuando se trata de lo cultural. Pero Rives, por ejemplo, dice que la diferenciación entre lo social y lo psicológico es que en lo social tenemos relaciones de intercambio, de sanción y de poder.
y que si no podemos identificar claramente las tres respecto de un uso lingüístico, no podemos hablar de cultura o de lo social. Entonces allí ya entramos en un show medio raro, pero pues más o menos esta es la diferenciación que se hace. Nada más que ahí sí, como siempre, depende muchísimo de, de a quién leamos. Entonces, vea, ¿podrías mencionar las diferencias entre la etología y la psicología? Por supuesto que sí. Y esta es una pregunta que ya me han hecho varias veces recientemente. La etología es el estudio de lo biológico, de conducta biológica. No toda la conducta que se presenta o que se expresa en nuestro hacer ontológico, ontogenético, perdón, es psicológica. O sea, hay conductas que se expresan a lo largo de nuestra vida que no son psicológicas. En el caso de los humanos es muy raro porque estamos muy inundados por aspectos lingüísticos y culturales, pero los animales no humanos no están llenos de todos esos elementos. Y hay mucha conducta de los animales no humanos, biológica, que se expresa a lo largo de su desarrollo ontogenético. A todas esas conductas biológicas que se expresan en su desarrollo ontogenético, eso es lo que estudia la etología. La psicología estudia el desarrollo del comportamiento psicológico, o sea, de comportamiento que no es biológico, que se expresa, o más no que se expresa, que se desarrolla en el desarrollo ontogenético. La diferencia es que si bien los etólogos estudian comportamiento a lo largo del desarrollo ontogenético, pero que es biológico, y los psicólogos estudiamos la conducta desarrollada ontogenéticamente aprendida. Esa es la diferencia, en palabras muy simples, entre la etología y la psicología. ¿Podrías explayar o pasar bibliografía acerca del conocimiento por revelación propio de las religiones? Según Rives, se ponen bien específicos de pronto. Te recomiendo mucho un libro que se llama Conducta y Religión de Schoenberg. Si quieren saber de religión, de la conducta de las personas religiosas, de la dimensión psicológica de la religión, les recomiendo mucho ese libro. Conducta y Religión de Schoenberg. Un último repaso así muy breve para darles otra vez y que se quede como conclusión. Darwin, a lo largo de muchas investigaciones igualas, que al final entonces parece ser que ganó Darwin, la competencia histórica, crea un paradigma evolutivo, un paradigma para explicar por qué evolucionamos, por qué cambiamos como especies. Y es el de la selección natural, donde nos dice que nosotros cambiamos poco a poquito, gradualmente, pero que tenemos un ancestro común, respecto del cual se van diversificando las especies poco a poco, donde solo el más apto sobrevive, debido a variaciones aleatorias genéticas que se mantienen. Freud, allá en Austria, retoma esto para crear su teoría psicosexual, pero los importantes para nosotros son estos tres, que retomando lo que dice Darwin, empiezan a ponerle mente a los animales, empiezan a hacer experimentos para saber por qué se comportan como se comportan los animales y empiezan a decirnos que los animales también son seres psicológicos. Pero dos en específico cruzan esa barrera porque, bueno, acá, pues nada más para decir quiénes son, ¿no? William James, que nos habla de la mente como un órgano y de la conducta también como se queda
la que nos permite adaptarnos, se va la que no nos permite adaptarnos, en una suerte de selección natural de la conducta. Hall, que empieza a hacer experimentos específicos con animales, y Romanes, que nos dice, los animales también son inteligentes, los animales también son seres que aprenden. Y los tres en conjunto sientan bases para que para que Morgan nos diga, a los psicólogos nos toca estudiar el comportamiento de los animales. Y para que Thorndike lo haga, y además de hacerlo, cree la ley del efecto y la ley del uso y desuso, o sea, leyes que explican el comportamiento de los animales humanos y no humanos, que dieron paso a que Watson dijera, todo esto está perfecto excepto por la parte de la mente. Quitémosle la mente al estudio y estudiemos nomás lo que hacen. Que Cantor dijera, sí, hay que estudiar lo que hacen, pero hay que estudiar lo que hacen dentro de un campo. No nomás lo que hacen así por la vida, no, lo que hacen dados aspectos disposicionales, situacionales e históricos. Y a que Skinner dijera, lo que hacemos en relación al medio, pero nada más en términos de estímulo, respuesta y consecuencia. ¿Para qué nos complicamos más? No más eso se necesita para explicar la conducta. Y de aquí en adelante, pues ya se arma todo el despapalle, ¿no? Ya se arman un montonal de cosas. Y Mario el día de mañana les estará hablando de ya qué pasó después, ¿no? Este, eh, mejor se los escribo porque ahí está. Mario el día de mañana les va a estar hablando acerca de qué pasó después en esta historia, ¿no? Este, ¿Qué pasa ahora sí ya en específico con Cantor, con el desarrollo del interconductismo, con aspectos fisiológicos? Ya se va a ir más específico. Y Giovanni el día viernes va a decir, bueno, pero ya basta de hablar de otros países. ¿Y en México qué onda? ¿Qué pasó en México? ¿Cómo fue el desarrollo de la psicología en México? Y con estos tres puntos, nosotros pretendemos dar este panorama general del desarrollo de la psicología. Mario, dar un desarrollo más específico del desarrollo de la psicología interconductual. Y Giovanni, dar este aspecto súper más específico del desarrollo de la psicología en México. Y así ir acotando, ir haciendo chiquita las cosas específicas. Y al mismo tiempo mantener un orden entre las tres conferencias. Esta fue la conferencia, que es lo que yo les tenía preparado. Ni sé cuánto me tardé. Como me dijeron, tú expláyate, yo me explayo. Este, pero no sé si tengan dudas, si tengan preguntas. Si sí, este es un buen momento para hacerlo, ya sea que les escriban en el chat o que levanten la manita. Dice, quedarán grabados todos los talleres, se publicarán en la página de Psicología Interconductual. Pretendemos grabarlos los tres. Más que publicarlos en la página, eh, los vamos a subir yo creo que a YouTube, porque Facebook creo que está medio raro subirlos en Facebook, entonces los vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que se llama Acerca del Alma. Vale, que perdón por el spam, pero este, así la encuentran en YouTube, Acerca del Alma. No sé si hay alguna otra duda, comentario, queja, sugerencia, algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado, alguna vivencia, experiencia, algo. ¿No? Todo perfectamente claro. Dicen muchas gracias, siempre se aprende mucho escuchando. Muchas gracias, Alejandro.
¿qué dice? ¿Pones en algún momento una lista de libros para esto? Por supuesto, aunque el clave de claves, que yo les recomendaría, se llama De Darwin al conductismo. Y es de Twaquis. Ese libro, De Darwin al conductismo, no necesitan más. No necesitan más. Y el de Boring, obviamente, Historia de la Psicología de Boring. Está ahí, se me fueron rápidos esas cosas. Mucho dice, gracias, muy clara la exposición. Muchas gracias, excelente ponencia. ¿Cómo sabemos o identificamos cuáles son seres psicológicos? Esa es una excelente pregunta. Depende de cuál es el marco teórico que suscribes. Si eres vigotskiano, de entrada las ratas, los monos, no son seres psicológicos. ¿Por qué? Porque tienen sus propios criterios. Y parte de los criterios tienen que ver con pensamiento y el uso del lenguaje como una herramienta. Entonces, si nos ponemos como vigotskianos, pues todos los seres que no tengan lenguaje no son seres psicológicos. Para Piaget, por ejemplo, tenemos una referencia cultural donde pasamos de lo individual a lo cultural. O sea que si el ser no es cultural, pues entonces no podemos hablar de un ser psicológico. Tiene que ser cultural. También para Vygotsky. Si no hay cultura, no es un ser psicológico. Para Skinner, por ejemplo, si es capaz de responder diferencialmente respecto a cambios en el medio ambiente, es un ser psicológico. Y pues habrá que verlo, ¿no? Por eso hay algunas investigaciones en plantas, dicen, a ver, ¿será acaso que las plantas pueden responder diferencialmente a cambios en el medio ambiente? Y muchos dicen sí, y otros dicen, no es cierto, ya vimos que no, y es una lucha. Pero animales específicamente se sabe que sí, la mayoría. O bueno, muchos, no sé si la mayoría, pero muchísimos se parece. Si eres interconductista, Cantor trae en su libro La ciencia de la psicología, así que enumeradas. ¿Cuáles son las características de la conducta psicológica? Son modificables, de moral. Entonces, si tú ves a un organismo que emita comportamiento que cumple con esa lista de características, es un ser psicológico. Pero son características distintas, por ejemplo, a las propuestas por Skinner. Entonces, ¿de qué depende que un ser sea o no sea psicológico? Pues depende del marco teórico que suscribas. Por eso les decía al principio, no podemos decir, ay, no te cases. Y entonces, ¿cómo diablos sé que es psicológico y que no? Tengo que casarme, tengo que suscribir un marco teórico, comprometerme teóricamente. Si no, no puedo decir qué es lo psicológico. Si no, no puedo explicar. Si no, no puedo aplicar. Es necesario. Tienen que casarse con un marco teórico. Tienen que suscribirse a un marco teórico. Si no, no pueden hablar de qué es lo psicológico. Si no, no pueden hablar de cómo cambia lo psicológico. No pueden. Perdón, me altero un poquito. Buenísimo, gracias. Dicen, excelente presentación. Gracias por la información. Saludos desde Lima, Perú. Saludos a Lima, Perú. Ya van 2 veces que ignoro lo del link de registro. Si quieren tener una constancia, pues ahí métanse al link de registro. Ahorita creo que igual les van a explicar bien cuáles son las condiciones para que obtengan su constancia, pero ahí está el link para que se vayan registrando. Dice, ¿recomiendas los 3 tomos del libro Raíces Históricas y Filosóficas del Conductismo de Emilio Ribes? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque es un lugar donde tienen todo textos dificilísimos de encontrar en español, los tradujeron al español. Entonces, están un montonal de textos de raíces y de las bases históricas y filosóficas del conductismo que son muy difíciles de encontrar y además están traducidas al español. ¿Por qué no lo recomiendo? O sea, ¿por qué mi no recomendación? Porque la traducción algunas veces está rara y porque muchísimos textos están recortados. Hay muchos textos que están en esos tomos de raíces históricas y filosóficas del conductismo que están recortados, que les quitaron hojas, que los sintetizaron, que los acortaron,
porque pues hay muchas cosas que no son tan necesarias que estén escritas para poder entender la base histórica y filosófica. Entonces, sí los recomiendo porque hay textos difíciles de encontrar y traducidos al español. No lo recomiendo porque muchos textos están recortados. Y eso a veces hace que se sienta raro mientras lo lees, que digas como que algo falta aquí. Y pues también que hay partes, que hay traducciones cuestionables. Gracias, espero se logre algo. Su presentación para la ponencia en la UAMX. Ah, tú eres de los que está ahí con lo de la UAMX. Pues nosotros estamos puestísimos para esa conferencia de la UAMX, ¿eh? Me registré en el formato. Ah, acá en otra plataforma nos dicen que se registraron, pero que no los dejaba entrar al Zoom. Eh, para entrar al Zoom me parece que tenías que tener una cuenta iniciada. O sea, que tienes que iniciar sesión. Si no iniciabas sesión, no te permite ingresar. Entonces, sí, para entrar al Zoom a ver las conferencias, tienes que crearte una cuenta en Zoom e iniciar sesión. Puedes crear una cuenta, no aceptamos escépticos. Nos creamos una cuenta, si se crean una cuenta en Zoom y ya los deja entrar directamente a las presentaciones. Ah, sí, pero les decía, estamos superpuestos para la ponencia en la web. Nosotros nada más estamos a la espera de que nos digan. Dice, muchas gracias por la información. ¿Cuándo van a emitir las constancias de los eventos anteriores? No sé de qué eventos anteriores. Yo creo que se refiere a los eventos, al último evento que fue de Posadas. Yo creo que la próxima semana lo vamos a subir a la página de Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua, sección Parral. Ahí vamos a subir un drive. Ya tenemos los nombres y todo, pero como son bastantes, pues nos tardamos. Entonces, yo creo que ya para el lunes de la próxima semana ya subimos el drive. Perfectísimo. Pues ya veo que ya no hay más cosas, entonces, pues ahora sí, muchas gracias a todos por su atención. Eso sería todo por mi parte y pues cedo la palabra. Sí. Pues gracias, René, por tu tiempo. Una ponencia muy, muy interesante que nos hace ver de una perspectiva diferente la psicología y algo divertido me gustó. Este, a nombre del Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua, sección Parral, te damos las gracias. Tienes las puertas abiertas aquí con nosotros, lo que se te ofrezca, pues ya sabes, contáctanos y pues te apoyaremos en lo que podamos. Aquí tienes tu casa en Chihuahua y esperamos que la psicología científica vaya pues emergiendo aquí en lo que viene siendo en el norte de, de México, sobre todo en Chihuahua, que pues a lo que he platicado con la mayoría de los divulgadores de estos temas, pues no hay alguien que referente en Chihuahua pues, trate estos temas. Entonces yo creo que ya es momento de nosotros decir, Colegio de Psicólogos, estamos presentes. Y pues en sí, gracias a todos los compañeros que se conectaron. Me da mucho gusto, sobre todo porque se quieren capacitar, porque tienen la disposición de su tiempo. Eso es importante. O sea, muchas veces no lo aprendimos durante la universidad. Bueno, pues estos son momentos interesantes y buenos, con un buen ponente que nos puede ayudar a recordar esos temas. Muchas gracias, René. Y mañana estaremos con... ¿Con quién, René? ¿No te acuerdas? Con no sé si Giovanni o Mañana le toca a Mario. a Mario. Ok. Entonces mañana estaremos con Mario. Muy bueno también. Yo soy seguidor de Mario también, de René. Sigan sus TikToks, muy interesantes. Muy, muy padres. Eh, Y pues recuerden que tienen que escribirse en el link que estamos pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tomando lista técnicamente, entonces si nomás participan en dos o en una conferencia, no les vamos a emitir la constancia. O sea, el chiste es que aprendan y que se vea que estuvieron durante todas las sesiones. Al final de la sesión estaremos tomando la lista de asistencia. Entonces, esta es su primera asistencia. Si ya la tienen, pues adelante, ya se pueden retirar. Muchas gracias a todos. Y pues, eh, sin más, quiero agradecerles a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 7.
No, adelante, adelante, René. Si gustas, muchas gracias y ahí me echas un grito lo que se ofrezca. Mañana seguimos en contacto. Si tú tienes algo que también decirme, échame un grito y yo luego contesto. ¿Sale? Muchas gracias. Hasta luego.